En punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 18 de agosto de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube. Se llama RCR750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. El gobierno de Irán confirmó que los 4 tanqueros que detuvo el gobierno de Estados Unidos en días recientes trasladaban gasolina iraní con destino a Venezuela como parte del segundo envío de combustible acordado entre Teherán y Caracas, ya pagado por el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque inicialmente el presidente de Irán, Hassan Rouhani, negó tener algo que ver con el envío bajo el pretexto de que los barcos son iraníes, ahora el ministro de Petróleo, Bijam Namdar Samganeh, reconoció el acuerdo que tenían ambos países con respecto a la gasolina. Los 4 tanqueros, Luna, Bering, Bella y Pandi, poseían una carga estimada de 1.116.000 barriles de gasolina. El comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Bahrein, James Malloy, explicó que Washington usó buques contratados para confiscar el combustible iraní y transferirlo a otras embarcaciones. 2 transferencias se dieron en el Golfo de Omán y otras 2 en la costa de Mozambique. Entre tanto, el Tribunal Superior de Cuentas de Haití publicó un informe en el que denuncia el manejo fraudulento y en ocasiones ilegal de unos $2.000 millones de ayuda proveniente de Venezuela entre 2008 y 2016. El informe, de más de 1.000 páginas, detalla proyectos que fueron ejecutados sin evaluar su necesidad o que incluso no estuvieron precedidos por una estimación de costos. Recordemos que entre 2008 y 2018, Haití fue parte del programa Petrocaribe, una iniciativa del fallecido presidente Hugo Chávez, que permitió a varios países latinoamericanos y caribeños adquirir productos petroleros a precios ventajosos. Por otra parte, tenemos que las reservas de oro en control del Banco Central de Venezuela se redujeron a menos de 100 toneladas al cierre de junio, el volumen más bajo en 50 años, según los datos difundidos este lunes por el ente emisor. El valor de las reservas en oro se ubicó a junio en $4.993 millones, $200 millones más que en diciembre de 2019, cuando fueron valorizadas en $4.789 millones. Sin embargo, ese aumento obedeció al mayor precio del metal. Por más de 50 años, el Banco Central llegó a tener unas 350 toneladas de oro hasta que entre 2015 y 2017 tramitó préstamos utilizando lingotes como garantías. Algunas barras se recuperaron y otras se perdieron en las operaciones de canje. 9:08. Cambiamos de tema. La vocera del régimen, Delcy Rodríguez, informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.047 nuevos casos de COVID-19 para llevar a 34.802 los casos confirmados de esta pandemia en el país. Delcy Rodríguez informó igualmente sobre otros 7 venezolanos que perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus. 2 hombres de 60 y 62 años en Táchira, otros 2 de 68 y 64 en Carabobo, un joven de apenas 26 años en el estado Miranda, una dama de 78 años en Vargas y otra más de 42 años en Cumaná, estado Sucre. El total de defunciones aumentó a 288.
Por su parte, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, confirmó esta mañana a través de RCR que son 74 los trabajadores de la salud fallecidos por el COVID-19. Lamentablemente, vemos cómo la curva del contagio de la COVID-19 crece exponencialmente. Las condiciones de los hospitales lo hemos dicho de manera reiterada, hoy con esta lista de esta pandemia pues está mucho más complicado. No tenemos equipos de protección y eso ha arrojado un saldo de anoche se contabilizaban o se sumaban a esta larga lista de muertes. Ya tenemos 74 fallecidos de trabajadores del sector salud, para un total de 13 enfermeras, 58 médicos, 4 personas de otros sectores de la salud. Esto lo he dicho, que se pierda una vida, que se pierdan 1000 vidas, el dolor es igual, porque consideramos que este es un momento en que nuestras primeras líneas de lucha deben estar allí, y para ello, por supuesto, debe darse la responsabilidad del Estado en garantizarnos los equipos de dotación, cosa que hasta este momento, y esto lo tengo que decir con mucha responsabilidad, los equipos de protección personal están siendo entregados con muchísimas limitaciones. Ana Rosario Contreras exigió a quienes gerencian los hospitales públicos del país a asumir con responsabilidad la magnitud de esta pandemia. De que aquí nosotros como trabajadores del sector salud estamos dispuestos a continuar en nuestra primera línea de lucha, pero me perdonan, hoy estoy así como más conmocionada porque no podemos seguir exhibiendo a nuestros compañeros. No podemos ver a nuestros compañeros ser sometidos a medidas de aislamiento por contagio y seguir viendo que hablamos de otras cosas menos de los equipos que tienen que llegar. Entre tanto, Hilda Rubí, médico cirujano y coordinadora de Salud Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, aseguró que la crisis por el COVID-19 se ha acentuado en el país por la falta de medidas serias del régimen para enfrentar eficientemente la pandemia. Aquí estábamos hablando que la capacidad hospitalaria no era viable, tomando en cuenta una crisis humanitaria que en nuestro país tiene más de 6 años en desarrollo. Nosotros lo hemos denunciado, aquí las medidas que ha hecho el régimen no han sido las suficientes para poder afrontar la crisis. Lo decíamos también, mientras si se hubiese invertido por lo menos en 3 hospitales, y no hubiesen invertido en ese hospital que montaron en el Poliedro de Caracas, por lo menos tuviésemos estabilidad en 3 hospitales. Hoy la realidad es que lamentablemente un venezolano es peloteado de un centro hospitalario a otro porque las camas son insuficientes. Cuando nosotros revisamos la realidad, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Caracas solo a disposición 50 camas en el hospital para COVID y ya no son suficientes. Cuando revisamos el número de pruebas PCR siguen siendo insuficientes. Un país que por lo menos debería estar realizando 7.000 pruebas diarias no las hace. Nosotros hemos puesto a disposición, ahí a disposición más de 10 laboratorios, la Universidad Central de Venezuela, Universidad del Sur y la Universidad de Carabobo se han puesto a disposición y el régimen no lo sigue permitiendo. Cuando vemos el número de las pruebas rápidas, total ya ausencia en los centros hospitalarios. A las 7:20 de la mañana, Hilda Rubí, médico cirujano y coordinadora de Salud Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, afirmó que el número de casos diarios de COVID-19 será superior al número de pruebas diarias que se realicen. El virus se comporta de la misma forma en Pekín, en África y en Venezuela. El momento de ahorita en nuestro país es la fase exponencial, donde esa fase exponencial, que es el aumento de la curva, ha ocurrido en todos los países y esto ha pasado hasta en países que tienen excelentes sistemas de salud como el alemán, el americano, etcétera. En este momento, esta curva exponencial va a depender de la movilidad, de la economía, de la sociedad, y hoy ocurre otro problema en nuestro país. ¿Cómo tú cumples una cuarentena? ¿Cómo tú cumples un aislamiento que lleva más de 5 meses cuando tienes la capacidad de ahorro? Y eso nos reportan nuestras encuestas COVID, donde hoy el 90% de la población venezolana no tiene ingresos. ¿Cómo tú mantienes el control de una sociedad que tiene que salir a buscar comida porque si no se muere de hambre o se muere de COVID-19? ¿Cómo tú mantienes la curva cuando la medida básica es el lavado de manos y hoy en nuestras casas el 75% de la población venezolana no tiene agua? Es decir, si aquí vienen con un cuentico
de que la curva está aplanada nuevamente, eso es totalmente falso y lo hemos visto. Cuando nosotros revisamos las últimas 5 semanas, la curva ha venido en ascenso y se estima que en las próximas 3 semanas la curva va a ser muchísimo más alta. Luigi Pizzella, director tesorero de Colindustria, enfatizó que la pandemia ha hundido aún más la economía del país. Que en principio, lejos de incentivar a la industria nacional, lejos de protegerla, así como nosotros hicimos unos protocolos de bioseguridad para poder atender o contrarrestar lo que es el virus y poder trabajar, a nosotros no se nos ha dado ese protocolo que también tiene que atenderse con suma urgencia y es sumamente delicado, ya que los efectos de la pandemia, sobre todo la industria nacional, pues no solo podrían ser, sino que van a ser más devastadores de lo que es el virus. Y con el virus nos podemos contagiar, existe la posibilidad, pero si no se ataca lo que es la parte económica y la protección de la industria, pues tenga la seguridad que podemos morir de hambre. Luigi Pizzella, integrante de la directiva de Colindustria, reiteró que más de 3 millones de puestos de trabajo en el país están en riesgo de perderse por esta situación. Las empresas es un todo. Tú no puedes aislar unos sectores, llamarlos prioritarios. Quizás por un leve momento lo puedes hacer, ¿no? Mientras ve cuáles son los objetivos que vas a aplicar. 9:16. En más del panorama nacional, tenemos que el presidente interino Juan Guaidó aseguró que no permitirá que el chavismo usurpe el Parlamento en las elecciones de diciembre y que para ello es necesario reinventarse. No reúne condiciones mínimas, incluso así lo destacó la Unión Europea en pleno, también los países del Grupo de Lima el pasado viernes. Hoy lo que plantea la dictadura es nuevamente pretende usurpar, en este caso el Parlamento Nacional, que es nuestra lucha en definitiva, reunir condiciones que a través de una elección convierta una posibilidad de cambio y de progreso en Venezuela. Atender la emergencia, que es una catástrofe en este momento para todos los venezolanos, para todos nosotros, que ha trascendido a un desastre ecológico, a una crisis humanitaria compleja en medio de una pandemia. Es muy compleja la situación que estamos atravesando en este momento los venezolanos. Unas 85 organizaciones de derechos humanos hicieron una eliminación de los hechos sobre Venezuela, que rendirá informe en septiembre próximo. La solicitud publicada este lunes por el Grupo Amnistía Internacional alerta que los estados deben garantizar que la misión de determinación de los hechos cuenta con financiación suficiente y está capacitada para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas para futuros procesamientos u otros fines de rendición de cuentas, a fin de evitar la impunidad por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela. Entre las organizaciones enlistadas dentro y fuera de nuestro país se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Observatorio Venezolano de Prisiones, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres, el Foro Penal y Justicia, Capítulo Venezuela, entre otros. Con esta información, nosotros vamos a escuchar importantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología,
Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también hacer ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos este recorrido internacional en Argentina, donde miles de personas manifestaron este lunes en distintas ciudades del país en contra del gobierno de Alberto Fernández y el desafío a la cuarentena cuando el país sudamericano afronta récords de contagios por el nuevo coronavirus. Radio Francia Internacional nos amplía. Bocinazos, cacerolas, banderas. En esta cálida y soleada tarde de invierno, alrededor del obelisco, la avenida 9 de Julio está desbordada de gente. Como la mayoría de los manifestantes, Anita, una maquilladora de 40 años, usa la mascarilla obligatoria en el espacio público. Siento que estamos perdiendo la democracia por el atropello a la justicia y a la libertad. Si ven que la gente está protestando, está en desacuerdo, creo que el presidente lo toma en cuenta. Justina, una fotógrafa de 30 años, es más precisa con sus acusaciones. Estoy en contra de las medidas del gobierno, contra la reforma judicial y el atropello al sistema judicial y a la corrupción que lo único que busca es proteger a Cristina. Alberto Fernández, mucha gente que lo votó, que pensó que iba a ser un poco distinto y nos está demostrando que es igual al gobierno acá. Esta tercera manifestación contra el gobierno fue la más importante desde la llegada al poder de Fernández en diciembre de 2019. Mayoritariamente son las clases medias, tradicionalmente antiperonistas, que salieron a la calle. El peligro para el presidente sería que algunos de sus electores moderados, decepcionados por su supuesta protección de Cristina Kirchner, tomen distancia con él. Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional. Ahora vamos a Estados Unidos, donde arrancó la primera Convención Nacional Demócrata virtual, en la cual se oficializará la candidatura presidencial de Joe Biden. Nuestros colegas de La Voz de América con los detalles. La primera noche de un evento históricamente único, una convención nacional demócrata casi totalmente virtual. Desde YouTube hasta los canales televisivos, pasando para las redes sociales, esta primera noche, presentada por la actriz Eva Longoria, se desarrolló alrededor de la nación a través de un espectáculo digital de vídeos pregrabados, canciones, discursos en vivo subrayando los temas de la justicia y de la igualdad racial. Varios republicanos que critican al mandatario participaron en la primera noche, en particular el ex gobernador de Ohio y rival de Trump en las primarias 2016, John Kasich. Porque nos hemos ido por el camino equivocado por un presidente que se enfrenta una vez más al otro. Él es diferente a todos nuestros mejores líderes anteriores, quienes trabajaron para unirnos y salvar nuestras diferencias y llevarnos a una América unida. La primera noche fue también un momento para que el Partido Demócrata enviara un mensaje de unidad política detrás de la figura de Joe Biden. Un mensaje de unidad también por la parte más radical del partido, que a través de las palabras del senador Bernie Sanders, el gran rival de Biden en las primarias demócratas de este año, apoyó al ex vicepresidente para evitar otros 4 años de Trump. Está en juego el futuro de nuestra democracia, está en juego el futuro de nuestra economía, el futuro de nuestro planeta está en juego. Debemos unirnos, derrotar a Donald Trump y elegir a Joe Biden y Kamala Harris como nuestro próximo presidente y vicepresidenta. Al final de la noche llegó el momento más esperado, el discurso de la primera dama Michelle Obama, una de las figuras más amadas en el partido. Michelle Obama elogió a Joe Biden, hablando de su empatía, dignidad, experiencia como vicepresidente y su capacidad
capacidad de ofrecer un liderazgo que la actual administración no supo y no sabe ofrecer. Entonces, si toma algo de mis palabras de esta noche, es esto. Si cree que las cosas no pueden empeorar, créanme, pueden, y lo harán si no hacemos un cambio en esta elección. Si tenemos alguna esperanza de terminar con este caos, tenemos que votar por Joe Biden, como si nuestras vidas dependieran de ello. En la primera noche de convención demócrata, la campaña del presidente Trump emitió un mensaje pregrabado a los votantes antes del comienzo de la noche. Joe Biden es muy débil y no comparte ni entiende nuestros valores. Es una marioneta de la extrema izquierda. El presidente Trump, entre tanto, se encuentra en una gira electoral, enfatizando algunos de los temas centrales de su campaña, como economía, inmigración y seguridad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y en más del panorama internacional tenemos que la pandemia del COVID-19 está generando una marcada recesión económica en Europa. Más detalles en el siguiente reporte. Una verdadera debacle en Europa con un crecimiento negativo en general de 12,1% en este segundo semestre. Reino Unido es el país cuyo Producto Interno Bruto salió más lesionado durante la pandemia con una caída de 20,4% entre abril y julio. Francia está en recesión tras la crisis sanitaria con una baja del PIB del 13,8%. Ya se registraron planes de despidos en mediana y grandes empresas como en el sector de la moda, el textil, hotelería y automóvil. Un balance negativo que irá creciendo en los próximos meses. 9:26, así estamos llegando al final por el día de hoy. Agradecemos sus comentarios y su interés. Debemos corregir, sí, no se dice valorizadas, como efectivamente nos dice Criollísima a través del chat, son valoradas. Muchísimas gracias por estar pendiente. Nos volvemos a ver mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.